Dice entonces el texto, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los que conocen el resto de la historia saben que en aquella ocasión hubo un hombre que se quedó dormido y se cayó de una ventana. Estaban en un cuarto piso, se cayó, el hombre muere, aquel joven Eutico, y ocurre un milagro de resurrección en aquel mismo momento. Pero ese no es el énfasis, más bien el énfasis, y para partir de este texto, es que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y luego en el versículo 11 dice que después de haber subido, de haber resucitado el muchacho, de haber subido y haber partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Vemos varias cosas en estos versículos, y el énfasis, lo que quiero hacer notar aquí, es el interés de la iglesia, el interés de los hermanos por el culto, el interés de la iglesia por las cosas de Dios, por las cosas de la iglesia. Ellos no estaban preocupados por la comida, por la merienda que vamos a hacer, porque tal vez el culto se acabe muy tarde. Ellos estaban enfocados en Dios. Ellos estaban enfocados esa noche y hasta la madrugada solo en una cosa, en Dios y en su palabra. He ahí un ayuno bíblico. Ellos no se reunieron, vamos a ayunar para que Dios abra las puertas del cielo. No, se reunieron con un interés especial, la gloria de Dios, su palabra. Leo este texto y hago esta referencia, hermanos, porque he estado meditando, he estado estudiando y pensando últimamente acerca de cuál es nuestra prioridad. Y el punto ¿es Dios nuestra prioridad? ¿Es Dios, hermanos? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es la gloria de Cristo lo más importante en su vida? Fácilmente esto se refleja en cosas tan repetitivas como lo es el culto en la iglesia. Por lo menos no sabemos cuántos más se durmieron esa noche, pero por lo menos podemos decir con seguridad que había alguien que no estaba tan interesado en la palabra de Dios en esa noche. Llegó este hombre, Eutico, en el versículo 9, aparece su nombre. Versículo 9 dice que se llamaba Eutico. Vemos a alguien que no estaba interesado en la palabra de Dios, porque para uno quedarse dormido es porque no le interesa la palabra de Dios, o porque tiene problemas de salud, ¿cierto? No vamos a generalizar aquí. Una ocasión una señora se durmió en una conferencia y un hombre falto de amor desde el púlpito comenzó a regañarla públicamente, pero luego nos enteramos que es que la señora estaba enfermita. La señora era enferma. Entonces, no estoy generalizando, pero si estamos aliviados, si tenemos una edad donde todavía estamos despiertos y podemos vernos una película completa sin dormirnos, algo no anda bien cuando nos desconectamos en el culto. Y no solamente estoy hablando de quedarnos dormidos, ¿cierto? A veces pasa,
A mí me ha tocado escuchar hermanos roncando en el culto. No aquí en este lugar, pero sí en otros lugares. Tal vez los hermanos aquí no roncan. Cierto, parece curioso, pero algo pasa. Tal vez usted diga esta mañana, yo nunca me he dormido en el culto, para la gloria de Dios, nunca me he dormido en el culto. Pero tal vez nos desconectamos. Estamos en cuerpo aquí, pero en espíritu podemos estar en la casa, podemos estar pensando en las noticias, podemos estar pensando en el partido de fútbol, en cómo va la liga no sé dónde, podemos estar pensando en las deudas que tenemos, podemos estar pensando en con qué voy a mercar esta semana, podemos estar pensando en los proyectos, en los planes que tenemos. Hermanos, ¿y Dios? ¿Y su palabra? Este texto nos enseña implícitamente que había interés en los hermanos por Dios, por lo menos en la mayoría. Había interés en Dios y en su palabra. Podemos perder el hilo muy fácil. Y en esta generación donde después de 15 minutos de predicación muchos ya han perdido el interés en lo que se está hablando, y pues lamentablemente los predicadores tenemos mucha culpa en esto. En esta generación donde las personas viven de cosas rápidas, express, instantáneas. Hoy día todo es instantáneo. El café, aunque no sabe a café, pero la gente lo prefiere porque es instantáneo. La leche, el chocolate, las sopas. Ya usted solamente calienta agua y le echa la sopa y la gente piensa que se está alimentando muy bien. Pero casi todo lo que es instantáneo es de baja calidad. Entonces mucha gente prefiere prédicas instantáneas, prédicas de 10 minutos donde un motivador se suba a exaltar lo grande que es el hombre, alimentar su narcisismo, alimentar su ego, que harto que tenemos por causa del pecado, alimentar a ese ser que se cree invencible, infalible, y decirle palabras para que esa persona salga a devorarse el mundo sin Dios y sin su palabra. Sin Dios y sin su palabra. Unos hermanos que podían estar en un culto desde la tarde hasta la madrugada, hermanos. Desde la tarde hasta la madrugada. Yo sé, hay distracciones, a veces es difícil. A veces es difícil con los niños, con las peleas allá afuera. Pero hermanos, nos reunimos en este lugar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando los judíos entraban al templo, había una reverencia tal. Hermanos, la Biblia dice que cuando entres a la casa de Dios, ten cuidado aún de lo que vas a decir. Cuidado lo que vas a decir en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, el Señor está en los cielos. El Señor... Muchas veces decimos amén a algo que no estamos dispuestos a obedecerle al Señor. Guarda tu lengua, dice la palabra. Cuando le hagas promesas al Señor, cumple lo que promete. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor no decir amén a algo que yo no estoy dispuesto a cumplir. El Señor, y estoy citando Eclesiastés 5. El Señor Jesucristo dijo: cuando alguien va a hacer una torre, un edificio, hablando en nuestra
en nuestro idioma, cuando alguien va a hacer un edificio o una casa, ¿qué debe hacer? Siéntese, calcule para ver si el presupuesto que tiene le va a alcanzar para hacer una casa. Muchos de nosotros conocemos edificaciones donde solamente queda un armazón de unas columnas o en algunos casos un cajón inhabitable porque la persona pensó que con la plata que tenía le iba a alcanzar para hacer una casa del tamaño que la soñaba. Recuerdo cuando edificamos nuestra casita, el presupuesto, y los que la conocen saben que es una casa que se hace con un bajo presupuesto. El presupuesto era bajo, entonces mi esposa y yo nos sentamos con un lápiz, una calculadora, porque necesitábamos hacer algo que pudiera ser habitable. Y claro, muchos nos decían, no, hágala de esta manera, haga esto. No nos hubiese alcanzado, hubiésemos quedado en vergüenza. El Señor dice, cuando alguien va a edificar una casa debe calcular para ver si le alcanza, porque si no va a quedar en vergüenza cuando la casa le quede por la mitad. O si un ejército, un rey va a ir a guerra con otro rey, calcula si con 5,000 es capaz de vencer a 10,000. O si mi ejército, si las armas que tiene, ¿cierto? Porque hay ejércitos mucho más pequeños que le han ganado a ejércitos más grandes, pero tienen tecnología, tienen armas. Entonces tiene que calcular si con lo que tiene es capaz de ganar la guerra. Y el Señor habló sobre estas, digámoslo así, metáforas para enseñar que la vida con Dios es igual. En nuestra vida cristiana nosotros debemos calcular. Debemos saber de antemano cuál es el costo de la vida cristiana. ¿Cuál es el costo de la vida cristiana? Y una de esas cosas, hermanos, que muchas veces olvidamos, y es todo en nuestra vida, hermanos, es Dios, es nuestra relación con Dios. Y muchas de las cosas, de los pecados, de los errores, de las fallas como iglesia, incluso mucho de lo que se manifiesta aquí, hermanos, en el culto, cuando hay 20 o 30 personas y solo 10 están cantando, cuando hay 40 personas y 10 están cantando con gozo y otros 15 están cantando a regañadientes, sin mirar siquiera qué es lo que está cantando y por allá. Todas esas cosas que se manifiestan aquí en el culto, hermanos, es lo que hay en el corazón. Si no hay gozo cuando escuchamos la palabra de Dios, si no hay gozo cuando adoramos al Señor, es porque en nuestra vida cristiana, hermanos, en nuestra vida cristiana no hay gozo. Es porque tal vez nos ha pasado lo que le pasó a muchas iglesias en el pasado, se volvieron iglesias muy religiosas. Iglesias muy religiosas, pero donde sus miembros, muy pocos tenían una verdadera relación con Dios. En el Antiguo Testamento, vamos un momentico a Ageo, libro de Ageo. Un niño nos dio hoy ejemplo de aprendernos los libros de memoria. Si nos aprendemos los libros de memoria, vamos a encontrar rápido Ageo. Ageo está después de Sofonías, y Sofonías pues también está un poquito por allí perdido. Puede ir a Mateo y se devuelve 2 libros, Malaquías, Zacarías, y allí está Ageo. Ageo fue un profeta no muy reconocido y no de un libro tan extenso como los otros profetas conocidos como profetas mayores, que Dios lo usó con un propósito específico
después del regreso del cautiverio de algunos dicen que 50,000 regresaron en aquella ocasión con un propósito de reedificar el templo. Los que quieren saber más de esta historia pueden leer Esdras, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, donde vemos el panorama de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dios, según Esdras, capítulo 1, versículo 2 y 3, Dios había profetizado en Jeremías que los cautivos iban a regresar nuevamente a Jerusalén. Y Dios había profetizado casi 100 años antes que un rey llamado Ciro iba a dar la libertad para que quienes quisieran regresar a Jerusalén regresaran a edificar el templo. Entonces hay una lista larga de algunos que regresaron con Zorobabel. Entonces ya estamos hablando de dos personajes: Ageo, profeta de Dios, que lleva el mensaje al pueblo y a los líderes del pueblo. Uno de esos líderes era Zorobabel. Zorobabel era el gobernador encargado en aquel momento en lo que quedaba de Jerusalén, y de los pocos que regresaron a Jerusalén, el emperador puso allí un gobernador reconocido por el pueblo llamado Zorobabel y reconocido por Dios también. Y tenemos otro personaje, Josué. La Reina Valera dice Yeshua, sumo sacerdote. Tres personajes: el profeta, el gobernador y el sumo sacerdote, a quienes Dios usaría para las obras de la reedificación del templo primariamente. Ya los muros es otra, digámoslo así, otra obra del Señor muy aparte, con Nehemías. Ageo capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, versículo 1, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, dije que decía Yeshua, es en otra versión donde dice Yeshua, a Josué, hijo de Josadac. ¿Quién era él? Sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Más consecuencias: buscáis mucho, halláis poco, os encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Solo pasaron algunos días para que hubiese reacción en el pueblo. Si notaron, el versículo 1 habla del mes sexto en el primer día del mes, y el versículo 15 en el día 24 del mes sexto. Solo pasaron unos pocos días para que hubiese una reacción en el pueblo. Hermanos, me llama mucho la atención, y yo no voy a tratar todo el pasaje por cuestiones de tiempo, pero lo leí todo para que cogiésemos el contexto. Yo quiero enfatizar dos cosas. Una, que el Señor nos llama a meditar. De hecho, en otra ocasión ya prediqué este pasaje también. No sé si algunos recuerdan. En segundo lugar, que Dios despertó el liderazgo en la iglesia, o pues, usando aquí la analogía, despertó a los líderes del pueblo, pero también despertó al pueblo, y esto por implicación nos dice mucho del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? Si Dios tuvo que despertar al gobernador, al sumo sacerdote, quienes eran los líderes en el pueblo, eso implica que estaban dormidos. Si Dios tiene que despertar el resto del pueblo, como también lo leímos aquí, eso implica que esas personas estaban dormidas espiritualmente hablando. Estaban dormidos espiritualmente. Hay un llamado en Efesios 5:14 a la iglesia del Señor, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Podemos ser cristianos genuinos, podemos ser hijos de Dios, pero en cierto modo nosotros estar dormidos en los laureles. Podemos estar dormidos espiritualmente, no muertos, pero sí dormidos. Por eso tomaba el ejemplo del joven Eutico, quien se durmió literalmente en el culto que fue hasta la medianoche, porque esto nos habla mucho a nosotros también hoy como pueblo de Dios. 2024 ya. Esto debe llamarnos a nosotros, hermanos, a meditar. Lo leímos dos veces, versículo 5 y versículo 7. En el capítulo 2 aparece otras dos veces la expresión meditar. Meditar. Versículo 18. Y no encuentro el otro donde dice, en el 18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y aparece una vez más: meditar, reflexionar, pararse a pensar, hermanos. ¿Por qué usamos la expresión que es fuerte muchas veces de que la iglesia está dormida? Y esa es nuestra esperanza. La esperanza es que la iglesia solamente esté dormida.
que no esté muerta. El Señor habla de una iglesia muerta. Allí en Apocalipsis capítulo 3, Sardis. Tú tienes nombre de que vives, le dice el Señor a esta iglesia. Tú tienes nombre de que vives, pero en realidad ¿qué? Estás muerto. Capítulo 3, versículo 1. Al final, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vivimos en un mundo que si nos dejamos no nos va a dejar pensar. Esta generación, esta cultura, este mundo está diseñado, hermanos, y sabemos quién es el Dios de este mundo, según la palabra del Señor, en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este mundo es el diablo, el Dios de este aion, de esta era, de este mundo, o de este siglo, dice también la Reina Valera. El Dios de este siglo es el diablo, el cual tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros como cristianos, dice Pablo, tampoco debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Si hay una advertencia tan sobria en la palabra del Señor de que como cristianos no debemos dar lugar al diablo, es porque el diablo va a aprovechar cada oportunidad, cada lado que nosotros le demos para adormecernos con el mundo. Este mundo, en esta nueva generación, no sé cómo llamarla, digital, cibernética, donde las amistades son virtuales, donde para muchos el culto es virtual, amistades de lejos, redes sociales, donde la gente demuestra lo que no es a gente que no le importa, donde es una farsa y la gente ve una farsa incluso físicamente de lo que son las personas. Facebook, YouTube, X, Instagram, no sé cuántas más, WhatsApp, ya está diseñado también para entontecer la gente. Ojo, no estoy diciendo que no podemos usar estas cosas. Podemos manejar estas cosas. El problema es cuando permitimos que estas cosas nos manejen a nosotros. Y tristemente los niños, los jovencitos están controlados, están manejados por estas cosas y muchos viejos también. Este mundo y esta serie de videos, de podcast, de todas estas cosas, de youtubers, de influencers que sus hijos están siguiendo y usted tal vez no lo sabe. Ellos siguen personas usadas por Satanás para embrutecer y para entontecer sus hijos y los tienen dormidos. Y muchos de ellos están muertos y seguirán muertos porque allí está Satanás detrás de todo esto. Muchos de ustedes no saben lo que sus hijos están subiendo a Facebook. Y todo el mundo sabe, menos los papás. Hermanos, ¿tiene usted acceso? Es más, ¿está usted vigilando a sus hijos cuando están con el celular? Hermanos, han habido familias rotas, han habido divorcios por causa de estas cosas. Y podríamos mencionar muchas cosas más. Los libros que salen al mercado, aunque no estamos hablando de una sociedad, a una cultura muy lectora, pero yo sé que aquí muchos hermanos leen. Y los libros que salen
diariamente están también diseñados para engañar. Sin mencionar las noticias, que muchas de ellas son falsas. Que las naciones están gobernadas por otros más poderosos. Que la educación, hermanos, aún la educación, aún las escuelas están permeadas por este tipo de cosas, de ideologías, de enseñanzas que no permiten, y ahí vuelvo al punto donde arranqué, no me estoy desviando, estoy poniendo algunos ejemplos. Cosas que no permiten que nosotros pensemos. Los afanes. Si ustedes ven, hoy día los trabajos son muy diferentes a hace unos años atrás. Antiguamente escasamente un radio, pero hoy día hay de todo. Series, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes tienen Netflix, tienen Disney, tienen otras, no sé cuántas más plataformas que lo tienen a usted esclavo y no lo están dejando pensar, no lo están dejando meditar, hermanos, y lo más grave es que no lo están dejando tener una relación con Dios. No lo están dejando, porque tal vez muchos de ustedes se sientan a orar y respondiendo mensajes al mismo tiempo. Yo sé que muchos de ustedes no, pero muchos están leyendo la Biblia y metidos en Facebook a la misma vez. Y lo más lamentable aún, muchos o algunos de ustedes tal vez no están leyendo la Biblia, no la están estudiando, no la están escuchando. Tal vez prefieren escuchar otras cosas cuando están haciendo oficios, o se van viendo una novelita mientras ven los oficios. Y no estoy satanizando todas estas cosas, pero aún cosas buenas en sí mismas, aún algunas de estas cosas que he mencionado son buenas, útiles, necesarias, pero estamos permitiendo que Satanás gane ventaja en todo esto. El pueblo de Israel no se había detenido a pensar. Esta generación de israelitas que regresaron de Babilonia no se habían detenido a pensar. Fueron guiados unos añitos antes, más o menos de 15 a 20 años antes. Esdras capítulo 3, lo pueden leer. Fueron guiados por las emociones. Ellos dijeron, ¡vamos! Y es interesante, lean el libro de Esdras. Dice que ellos fueron a edificar la casa de Dios según la voluntad de Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que ellos regresaran? Sí, porque Dios da el decreto. Pero ellos no lo estaban viendo como la voluntad de Dios, sino como la voluntad de Ciro. Vamos por madera, como Ciro nos dijo. Echaron los cimientos del templo. Vamos un momentico a Esdras y ahora volvemos a Ageo. Esdras capítulo 3.
Bueno, este texto es muy largo. Voy a ver. Bueno, vamos a leerlo desde el 8 rápidamente. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, aquí es donde está el nombre de Jesúa, o Yeshua, hijo de Josadac, es el mismo Josué, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová, ¿cierto? Como lo mandaba la ley. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Gadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos, de la alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía ruido desde lejos. Vemos aquí cierta confusión en el culto, por decirlo así, en el pueblo. Cuando se están echando los cimientos del templo, algunos estaban contentos, dando gritos de júbilo, porque ellos nunca habían visto el templo. Muchos jóvenes que regresan 70 o casi 70 años después de esa cautividad, ni siquiera conocían Jerusalén. Pero algunos muy ancianos alcanzaron a conocer el templo de Salomón. Ese templo majestuoso, glorioso, que mucha gente iba de diferentes partes del mundo solo por conocer el templo en Jerusalén. Ese templo fue destruido en el año 586. Fue destruido, fue arrasado. Quedó el lote. Los que regresan echan los cimientos y hay una algarabía, pero todo esto no es más que emoción momentánea. Emoción momentánea. Porque el capítulo 4 habla de que llegan los enemigos, llega la oposición. Versículo 24 del capítulo 4: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Unos 20 años. Toda esta algarabía, todo ese bullicio, todo ese culto donde tal vez habían algunos sinceros en el momento, pero aún aquellos que fueron sinceros no estaban fundamentados en Dios. Debemos entender, hermanos, que el templo para los judíos implicaba la comunión con Dios. La presencia de la gloria de Dios allí en ese lugar. Para ellos era muy importante esta edificación, pero quedó suspendida. Luego en el capítulo 5 aparecen Ageo y Zacarías, quienes son aquellos profetas que Dios usa para animar al pueblo a edificar o reedificar el templo.
Pero resulta que Dios levanta a Zacarías y a Ageo precisamente por una razón. El pueblo estaba dormido. Ese llamado a meditar en el capítulo 5 y 7 de Ageo capítulo 1, ese llamado a meditar es precisamente porque ellos estaban muy entretenidos. Y en el quinto siglo antes de Cristo, pues obviamente no había televisión, no había celulares, no había internet. Pero el diablo siempre se las arregla. El diablo siempre se las arregla. Esa expresión casas artesonadas significa algo así como casas enchapadas. Casas enchapadas. Habían dedicado su esfuerzo, según ciertos historiadores, habían dedicado una ofrenda grandísima que llegó con ellos a Jerusalén para edificar sus casas. Y ellos decían, no ha llegado el tiempo. No es tiempo aún que la casa de Jehová sea reedificada. Pero Dios les dice, es tiempo para ustedes, versículo 4, es tiempo para ustedes de habitar casas artesonadas y esta casa está desierta. Pensemos por un momento, hermanos, en esta generación de judíos. Regresan de Jerusalén a su tierra, hay mucho entusiasmo por reedificar la casa de Dios, pero cuando llega la crisis, ellos se desaniman, suspenden la obra por casi 20 años, y 20 años después están tan entretenidos, compitiendo seguramente para ver quién tenía la casa más bonita, puliendo las piedras de mármol, buscando los mejores tonos de mármol para que sus casas sean las mejores. No hay nada de pecaminoso en tener una casa bonita, pero en aquel entonces sí había algo que estaba pasando allí. Una cuestión de prioridades. Por eso decía al principio, ¿es Dios tu prioridad? Está bien hacer casas, está bien tener casita, pero en aquel momento la urgencia, la prioridad y la razón por la cual Dios permitió que un gran grupo llegara a Jerusalén no era para que se preocuparan por sus casas, sino que primariamente ellos tenían la misión de llegar y edificar casa en Jerusalén para Dios. Sí, Él llena toda la tierra. Por eso Dios le dice a David, ¿usted me va a edificar casa a mí? ¿No lleno yo toda la tierra? Más bien yo te voy a hacer una casa a ti. Hablando de su generación, de su descendencia, por donde vendría el Mesías. El problema aquí no está tanto en que los judíos edificaran sus casas. El problema es que todos sus esfuerzos, todas sus energías, todos sus recursos los estaban invirtiendo en sus propias casas. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos? Que ellos edificaran casa a Dios. Ahora, ellos estaban padeciendo muchas cosas. Según lo que vemos ahí en el texto, a ellos no les estaba rindiendo la plata, seguramente no les rendía el tiempo. Vemos una serie de consecuencias allí con las cosechas, con el clima.
pero ellos no se habían dado cuenta que Dios les estaba hablando, que Dios les estaba hablando. Seguían entretenidos en sus cosas. Por eso Dios tiene que enviar a Ageo a decirles: despierten, piensen, mediten. Hay muchas personas muy educadas, me refiero a muy estudiadas, que piensan por sí mismos, valga la redundancia. Ellos piensan que ellos son libres y que están pensando por sí mismos, cuando el sistema los tiene atrapados. La Escritura dice en Romanos capítulo 3: no hay quien entienda. No hay quien entienda. Claro, sus doctorados, su facilidad de hablar, de debatir, pero no hay quien entienda. Porque a menos que usted esté bajo la voluntad de Dios y en la palabra de Dios, usted va a entender. Leíamos en una ocasión pasada acerca de los hijos de Isaacar, ¿se acuerdan? Hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Por eso también leíamos que los hijos de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Porque solo quien ve la vida desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios, solo quien ve la vida con una cosmovisión bíblica, entiende los tiempos. Y solo quien tiene una relación con Dios, solo quien tiene una relación genuina y verdadera con Dios, hermanos, entiende muchas cosas que están pasando ahora en el mundo. Y solo quien tiene a Dios como prioridad disfruta la vida, hermanos. Por eso a veces yo pienso, es cierto, uno a veces ve como muchas caras tristes en la iglesia, hermanos que vienen como afligidos, no cantan, no oran, no disfrutan la palabra de Dios, y uno piensa, ¿qué pasa? Y la razón, lamentablemente, muchas veces es que están totalmente sumergidos en el consumismo de este mundo, en esas redes, ¿cierto? Y uno no entiende el mensaje a veces, redes sociales, unas redes que atrapan a la gente, ocupaciones, preocupaciones, trabajo. Hermanos, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que tiene una relación con su Dios, se esfuerza y actúa. Hermanos, el pueblo que conoce a su Dios tiene una vida plena. Un cristiano no tiene problemas, no tiene pruebas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en medio de todas esas cosas hay paz interior. Hay paz en el corazón. Tal vez usted se pregunte hoy, ¿qué ha pasado con mi vida? Porque yo ya no siento gozo, porque ya no siento paz, porque ya no disfruto la vida cristiana, porque ya no disfruto la palabra, porque ya no me gozo en el Señor, porque ya no disfruto a Dios. Hermanos, y recuerden que ese es el fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Lo hemos repetido varias veces. Vivir para la gloria de Dios, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Yo creo que les mencionaba una ocasión pasada acerca del hedonismo cristiano. El cristianismo, o más bien Cristo mismo, es la causa
más grande y eterna y duradera del gozo, de la satisfacción, del placer. Saquémonos de la cabeza esa idea de que ser cristiano es vivir aburrido, vivir amargado y estar persiguiendo y criticando lo que muy en el fondo de nuestro corazón tal vez queremos hacer también. Muchos piensan en Dios y lamentablemente muchos cristianos piensan en Dios como un aguafiestas cósmico, algo así. Como, yo quisiera hacer tal cosa, pero ahí está Dios que me prohíbe esto, que no me deja hacer aquello. En cierta forma, tal vez no lo diga, pero en el fondo quisiera hacer muchas cosas, pero Dios no me deja. Quitémonos ese concepto de cristianismo. Por eso es que muchas sectas que dicen ser cristianas y lamentablemente muchos cristianos viven amargados. No hay gozo. Yo le ruego al Señor que esto no se malentienda, hermanos. Pero si hubo alguien con gozo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él iba cargando la cruz y gozoso. La Biblia lo dice. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 2. Gracias, hermano. El cual por el gozo, hermanos, Cristo fue a la cruz. Sí, Jesús lloró en Getsemaní y su sudor, sus lágrimas eran como gotas de sangre. Él estaba angustiado, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí, él gritó allí en la cruz. Pero nunca ha habido un hombre que tenga tanto gozo, aún en el Calvario, aún en la cruz, que el Señor Jesucristo. He aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. El hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, no hay nada más satisfactorio en la vida que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Así sea viviendo debajo de un puente, hacer la voluntad de Dios te hace a ti el hombre, te hace a ti la mujer más feliz del mundo, más gozoso, más tranquilo, con más paz. Disfrutar de Dios, tener a Dios como prioridad, hace que un hombre con vestiduras sucias, de pelo de animal, viviendo exiliado por allá en un desierto donde pasaba un pequeño arroyo, viva gozoso, comiendo pedazos de carne que le llevaban los cuervos y tomando agua del arroyo. Me refiero a Elías. Dios lo alimentó por medio de cuervos. Él no se estaba quejando. ¿Por qué? ¿Por qué esa bruja Jezabel, ramera, hechicera, prostituta, está allá en el palacio comiendo manjares, y yo aquí como un siervo de Dios comiendo lo que traen unos pájaros? No había hombre tan gozoso como Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermanos, lean la historia de Elías, reléanla, estudienla, subrayen esa expresión. Vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy. Para Elías Dios era su prioridad. Y Dios luego lo alimentó por una viuda. Y Dios luego lo alimentó por un ángel. El Señor es fiel. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado.
¿Cuál era la voluntad de Dios? Edifiquen el templo. Edifiquen el templo. Hay un proverbio que dice: sal al campo, prepara tus labores afuera y después edificarás tu casa. Yo no recuerdo la cita, hermanos, pero recuerdo el texto. Yo sé que con las aplicaciones hoy día es muy fácil buscarlo. Sal al campo, prepara las labores afuera y después edifica tu casa. Yo me acuerdo que el hermano Pedro Nun usaba mucho y predicaba mucho de este versículo para enseñarnos a muchos de nosotros que éramos unos jovencitos de, no sé, 16, otros de 14, 15 años, 16, 17 años, que nos creíamos dueños del mundo y que muchas veces íbamos a campamentos, a encuentros cristianos solamente para ver las muchachas, jovencitas de 15 años, de 16 años, con novio, y entonces el hermano en su preocupación predicaba mucho este tema del noviazgo, y él enseñaba: es que primero usted debe estar preparado, estudie algo, o si no siente el llamado a estudiar, aprenda algo, aprenda un arte. Pero que usted se casa y sea capaz de sostener un hogar. Pero este texto también se aplica a muchas cosas de la vida. Hermanos, muchas veces queremos hacer las cosas sin ser la voluntad de Dios. Muchas veces queremos edificar la casa, nuestra casa, sin haber edificado el templo. Traduzco esto. Muchas veces queremos ejecutar nuestros proyectos, muchas veces queremos realizar nuestros sueños, muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos gusta, pero no hemos arreglado nuestra vida con Dios. Vuelvo y digo, hay cosas que no son malas per se. No está mal cumplir nuestros sueños. No está mal trabajar. No está mal hacer muchas cosas. Pero hermanos, muchas veces queremos hacer todo eso sin arreglar nuestra vida con Dios, habiendo cosas pendientes. Hermanos, el templo estaba pendiente. Y uso la analogía trasladándolo a nuestra vida espiritual, porque hay una idea de esto también ahí en el texto. El templo está pendiente. Y estamos trabajando en nuestras casas. Estamos trabajando en nuestros proyectos fuertemente, en nuestros ideales, en conseguir algo. Pero si no, hermanos, si no arreglamos nuestras cosas con Dios, nada nos va a salir bien en lo que, según lo que Dios dice, de bien. Dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Hay mucha gente que sale adelante y tiene cosas y cumple sus sueños, sus proyectos sin Dios, pero no tienen gozo, no tienen paz, no tienen a Dios, viven sin esperanza, no tienen comunión con Dios. Hay muchos cristianos que tienen todo, hermanos, tienen todo, y son admirados por otros, pero no tienen comunión con Dios, no disfrutan la vida cristiana. Hay cosas pendientes por arreglar. Primero el templo y después la casa. Primero arreglo cuentas con Dios, después la casa. Y yo sé que ustedes ya me entienden. Ya saben de qué estamos hablando. Primero el templo, después la casa. Primero arregla cuentas con Dios.
Elías no pudo ir a las naciones, Isaías no pudo ir a la nación de Israel a hablar de la palabra de Dios hasta que Dios no quemó su boca y puso un tizón ardiendo en su boca, un carbón ardiendo. Tenía que arreglar algo con Dios primero. Ezequiel no fue enviado hasta que no tuvo ese encuentro con Dios. Pero no pensamos. No queremos pensar, no queremos meditar en nuestros caminos. Es más fácil ejecutar cosas, es más fácil hacer que oír la voz de Dios. El hermano el viernes hablaba y ya estoy terminando, mencionó cuando el templo, cuando el reino de Israel se dividió. ¿Cierto? ¿O fue otro día? Sí, el viernes. La razón por la cual se divide el reino ya estaba establecido por Dios, pero no debemos ignorar que hubo responsabilidad humana allí. Es porque Roboán, hijo de Salomón, no atiende los consejos. Así de sencillo. Fue y pidió consejo a los ancianos dieron un consejo acertado, pero a él no le gustó. No, más bien voy donde mis amigos, porque yo sé que ellos me van a decir lo que yo quiero escuchar. Y las desastrosas consecuencias vemos, un reino dividido. A Absalón le causó la vida. Le costó la vida. Había un hombre llamado Aitofel, consejero del reino. ¿Han leído la historia? Aitofel, el psicólogo, el que decía lo que el pueblo quería oír. Y a veces daba consejos acertados. Pero un hombre con comunión con Dios estaba orando: Señor, haz nulo el consejo de Aitofel. Y Absalón no quiso escuchar el consejo acertado. Usai, un varón de Dios, le dijo lo siguiente: no vaya a la batalla, porque allí está David y allí están sus guerreros, sus valientes, están como una osa a quienes les han quitado las crías. Es mejor que busquen otra estrategia. Pero Aitofel les dio un consejo diferente. A Absalón le gustó, se fue a la batalla. ¿Cómo terminó? Colgado de las greñas en un matorral y con dardos clavados en su corazón. Hermanos, la comunión con Dios, oír la voz de Dios, parece algo tan sencillo, algo tan fácil, parece, y a la vez es algo tan descuidado, hermanos, es algo muy descuidado. Muchas veces por eso los hogares están como están, las familias están como están, la iglesia está como está, esta sociedad está como está, porque no hay comunión con Dios. En la época de la Reforma, Dios transformó naciones enteras por su palabra. Pero hoy estamos muy enfocados en las casas y el templo sigue pendiente. Si no es así, gloria a Dios, y me alegra tanto por usted, mi hermano. Pero si usted reconoce que es así, no se quede ahí. Párese, medite, reflexione. Mira, por tanto, de dónde has caído, de dónde has caído, y arrepiéntete.
arrepiéntete, vuélvete. Hermanos, muchas veces es mejor arrepentirse de algo a tiempo. Como el dicho, es mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. Muchas veces. Y siempre, hermanos, siempre es mejor morir a nosotros, morir a nuestros sueños y proyectos, así hayan consecuencias, pero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. ¿Qué más es? Agradable, trae paz y perfecta. La voluntad humana, la voluntad del hombre parece buena, pero si no es la voluntad de Dios, no es buena. Puede ser agradable en cierta forma, humanamente hablando, pero no trae paz, no trae gozo, no es perfecta. Parados, preguntemos por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andemos por él. Dios ha dado sabiduría a hermanos para usar la palabra y aplicarla con un buen consejo. Porque tal vez muchos de nosotros no hemos podido edificar el templo porque necesitamos que alguien nos instruya en cómo edificar el templo, cómo arreglar mis cosas con Dios, cómo arreglar mi relación con Dios, para ahí sí dedicarme a las añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra.